Sí. Bueno, está bien, Pero me al parece final, bien, no, pero yo lo que pasa que, bueno, no tengo tampoco muchas preguntas, y a mí no me molesta que me interrumpan por ahí a hacer alguna pregunta, les confieso que no tengo inconveniente en repetir las cosas. Bueno, obviamente uno tiene limitados métodos para representar cosas, porque no teniendo el pizarrón, a veces en el pizarrón uno resuelve fácilmente, gráficamente, las cosas, para mí al menos, de una forma más simple, ¿no? Que tener que explicar, a veces el diseño, ¿no? Sobre todo en uniones, ¿viste Fernando, cómo es que tenés que Sí, explicar, qué sé yo, graficándolo en el pizarrón es 100 veces más simple. Bueno, claro. O haces un enchastre arriba de la estos filmina también. sistemas son... Sí, pero la filmina ya la tenés, ¿viste? Y no podés Sí, dibujarla, es una cosa fija, y por ahí surge alguna duda respecto a algo, entonces, bueno. sí, sí, tenés que andar Pero bueno, haciendo garabatos. son cosas a mejorar, ¿no? Son cosas a mejorar. Sí. Esperemos no seguir muchos años más así, ¿no? Que haya vacuna para esto. Muy bien, la mano. Este año ya está Esperemos dado por perdido, digamos. que el COVID se vaya rápido, ¿no? Que no haya un COVID-21, lo que nos Sin faltaba. duda. Bueno, bueno, les agradezco. Yo no sé, chicos, si hay alguna consulta en los ejercicios anteriores. Les ruego que, nada, si alguno tiene alguna consulta, volvemos para atrás, hacemos algún refresco de alguna cosa que por ahí no se entienda. Pero bueno, si no, podemos casi arrancar. Ya porque la clase pasada nosotros habíamos visto compresión, habíamos terminado de ver compresión. Claro, yo ahí me adelanté un Creo, ¿no? poquito. Sí, sí, yo me adelanté un poquito y di la parte de esbeltas antes de que vos des esbeltas. Sí, Di el de- la clase pasada habíamos terminado de ver compresión y ahora nos toca ver flexión. Así que estoy buscando el módulo de flexión. Aquí lo encontré para cargarlo. Y a ver si puedo compartir dentro de un ratito. ¿Ya puedo compartir yo? Sí, ya puedes compartir. Bueno, a ver. Mirá. Lo del cubo era un caso grave, el tema de compresión, que cambió Sí, la norma. lo del Q era Después, un cambio grande que hizo el... Sí, sí, después es más o menos el mismo, pero bueno, está acorde a lo que vas a estar dando vos. dale, Simplemente eso me habían pedido la vez pasada. dale. Bueno, gracias, chicos, profe. entonces arrancamos con el módulo de flexión. Arranco con el módulo de flexión, Dale. si no hay alguna objeción. Bueno, a ver, que se me está tapando acá arriba. Bueno, el contenido, lo que vamos a ver en este módulo F de flexión. En principio son las secciones que más se usan, son las secciones típicas para flexión. Bueno, las secciones típicas están expuestas ahí, son los perfiles doble T. ¿Por qué son los perfiles doble T? Bueno, porque obviamente tienen un eje, o áreas bastante separadas de un eje que se llama eje fuerte, en este caso el eje X, el eje horizontal. El eje horizontal de estas vigas es un eje fuerte porque tiene las áreas dispuestas bastante alejadas del centro de gravedad y entonces le da una inercia importante respecto a un eje, el eje X, y una resistencia no tan grande respecto al otro eje. Entonces los perfiles en general que se adoptan para las solicitaciones de flexión son los perfiles doble T, que tienen las características de, bueno, poder hacer algunas uniones, ¿no? Y bueno, acá se ve justamente una unión columna-viga, cómo hay que formalizar la unión, ¿no? Bueno, en principio esto, secciones típicas para flexión. Después comportamiento, cómo es las posibles agotamientos de la sección para las distintas condiciones de carga, que lo vamos a ver. Hay agotamiento por
plasticidad, es decir, la sección se rompe por resistencia, ¿no? Por agotamiento de su capacidad elástica y plástica, pero también hay alguna forma de agotamientos por inestabilidades. Y dentro de las inestabilidades vamos a ver dos, básicamente. Una de las que es inestabilidad por lo que se denomina en la jerga pandeo lateral, que es el pandeo de desviación del eje de la barra, o producido por poco arrostramiento lateral, que es este punto 2.A. Y después un pandeo local, en general se da en las alas de la sección, ¿no? Los elementos de la sección F3, que es la condición 2B. Y después, bueno, la verificación de estados límites de servicio. Las vigas en general tienen esta condición que muchas veces la que domina la situación del límite no es la resistencia o la estabilidad. A veces es la deformación, ¿no? La deformación. Hay deformaciones en vigas que son a veces inaceptables. Entonces, muchas veces, bueno, cumplen las cuestiones de resistencia y estabilidad, pero no cumple las deformaciones, las condiciones de estados límites de servicio. Y entonces, esto es un poco, también tenemos que verlo. ¿Se acuerdan que eran dos estados límites los que había que cumplir? Y los dos tienen que estar dentro de los niveles. Bueno, vemos acá entonces la serie de perfiles. Hay muchos perfiles T, los perfiles de alas anchas, los perfiles europeos, los perfiles electrosoldados, que se pueden configurar con chapas de distinto espesor, y finalmente dan secciones importantes, ¿no? Y después hay otros perfiles que se pueden usar también, pero en menor medida, que no es un perfil aconsejado para la flexión, el perfil ángulo, como lo estamos viendo acá, pero a veces, en algunos casos muy particulares, se los usa, porque, bueno, el perfil ángulo tiene estas cuestiones de facilidad en los apoyos. Otro de los perfiles que también se usa es el perfil, el UPN. El UPN es un perfil muy usado para flexión. Bueno, veamos un poquito cómo se desarrolla. Aquí tenemos, de nuevo, las secciones típicas resistentes. Y acá vemos en un pórtico, que básicamente un pórtico, una nave industrial, que tiene un pórtico constituido por un perfil de alma llena. En general estos perfiles se construyen con perfiles electrosoldados, porque acá se ve que la dimensión de este elemento es bastante grande. Los perfiles laminados en caliente, bueno, se consiguen en el mercado acá nuestro, de la Argentina, hasta la altura de 300 milímetros, ¿no? 30 centímetros, puedo conseguir unos 36, eventualmente podría conseguir alguno. Ahora, cuando yo adquiero un perfil mucho más grande, ya tengo un problema, no se consigue. Estos obviamente son perfiles bastante más grandes. Entonces estos perfiles, cuando yo requiero una altura, digamos, 60 centímetros, 70 centímetros, ya tengo que caer en los perfiles electrosoldados, que es esta serie que ustedes tienen acá a la derecha, que se conforman por 3 chapas que se sueldan. Acá está el proceso en esta fotografía a la derecha. Ustedes tienen una fotografía de cómo se manufactura este tipo de perfiles, ¿no? Es una mesa y se hace la soldadura primero del ala, y después se invierte y se le da la soldadura en el otro ala. Acá en la zona nuestra, en la zona de La Plata y alrededores, cercana incluso a la zona de Florencio Varela, hay 2 o 3 fábricas que hacen estos tipos de perfiles. Digamos, es una cuestión ya bastante corriente y común, y es una cosa que ha reemplazado bastante a los perfiles laminados en caliente en los últimos tiempos. Es decir, tengo a partir de chapas estructurales de distintas medidas, puedo hacer a imagen y semejanza de los antiguos perfiles, un perfil relativamente mayor. Por eso yo pongo diseños de autor, porque lo diseña el proyectista en la medida que lo requiere. En todo caso, incluso en estos perfiles de pórticos,
esta sección suele ser de inercia variable, ¿no? Dándole más inercia donde realmente más la necesito, que generalmente es en el nudo, ¿no? En el nudo ahí tengo los momentos más grandes, entonces doy resistencia, o doy sección donde realmente la necesito. Entonces este es un perfil ventajoso, es un perfil que está penetrando bastante en el mercado nacional y se está utilizando bastante. Pero obviamente los perfiles históricos son de los que ustedes estén viendo acá, los IPN, los UPN, los IPB y los IPB1. Las ventajas que tienen estos, bueno, estos en particular es que tenían dos caras planas paralelas, ¿no? Acá se ve, bueno, en esta cara plana, la unión es más simple. Me voy a volver a la fotografía anterior, donde habíamos visto esta unión. Fíjense, acá hay que empalmar la columna hacia arriba, entonces acá tengo esta platabanda para recibir a la columna que viene. Y este tornillo, adentro, bueno, puede tener una condición como esta, en la cual el tornillo, cuando yo quiero ajustar el tornillo, está chamfleada la parte de la espalda del ala. Entonces esto es un inconveniente para el ajuste. Entonces lo mejor es que puedo tener es que para empalmar con mejor eficiencia es tener estas caras planas paralelas que lo dan los perfiles IPB o IPB1 o la serie H de perfiles, ¿no? En general los perfiles europeos, los IPN, los perfiles normal IPN, UPN, tienen estos chanfles que son bastante inconvenientes para hacer de alguna forma el empalme con platabandas. Pero se siguen usando obviamente para distintos usos. Tengo que ponerle un poquito el ojo ahí en esa cuestión, o usando tuercas especiales, o poniendo algunas cuñas, pero bueno, ya se complica un poco la cosa. Pero bueno, este es un primer uso de las secciones a flexión. Bueno, dentro de esas vigas de Almayena se usa para entrepisos, o sea, para cubiertas, como habíamos visto en la fotografía anterior, pero también para entrepisos. Fíjense, acá hay un entrepiso de distintos niveles, y en un nivel tenemos vigas principales y vigas secundarias. Vigas secundarias. Y los entrepisos, de alguna forma, se construyen con una chapa de encofrado, que sirve las veces de encofrado y de armadura. Los norteamericanos trabajan un poco así, más rápidamente porque no necesitan esperar el fragua, entonces colocan esta chapa como encofrado y armadura, que acá la tienen mejor ilustrada desde arriba. Esta chapa se llama steel deck, o piso metálico, que tiene la particularidad, fíjense, de tener alguna suerte de protuberancias ahí en las crestas estas, para tomar los esfuerzos de corte, Y bueno, y con esto poder recibir el hormigón, ¿no? Poder recibir hormigón y hacer trabajar a luces relativamente, bueno, no tan grandes, 1,5 metros, 2 metros de luz, son las más o menos recomendadas para este tipo de steel deck. Bueno, con eso se consiguen soportar las sobrecargas habituales para edificios, ¿cierto? Pero bueno, esto es un sistema muy constructivo. Adicionalmente, en la fotografía nos muestra un detalle de algunas cosas que hacen que nuestras vigas metálicas puedan también tener mucha mayor eficiencia si se las combina con la resistencia del hormigón. Ahora, para poder combinar esas dos resistencias, metálico y hormigón, necesito que se conecten con elementos, como ustedes están viendo acá, que se llaman conectores. Conectores que obviamente toman, ¿qué esfuerzo? El esfuerzo de corte, y que se transfieran entre una sección de hormigón y esta sección metálica. Por eso ustedes ven acá este encofrado de steel deck, en el cual sobresalen los distintos conectores que nos están advirtiendo que justamente ahí abajo hay una viga y que el esfuerzo que se está trabajando es un esfuerzo combinado con una viga mixta, y por lo tanto puedo ahorrar bastantes kilos en las vigas, porque bueno, hago colaborar el hormigón, entonces puedo poner una viga mucho más chica, ¿no? Mucho más de altura menor, pero tengo necesariamente que, para que trabajen efectivamente hormigón
y estructura metálica, tengo que ejecutar esta unión. Estos pernos los tengo que soldar bajo una especificación determinada en el perfil metálico. No ya en la chapa, sino la chapa se atraviesa y va soldada al perfil metálico para tomar esfuerzos de corte relativamente importantes. Pero esta es, entonces, lo que habíamos un poco señalado, una clasificación que yo puse acá, vigas principales y secundarias, que sería en este caso, aisladas o mixtas, arrastradas con pernos alosos de hormigón. Pueden ser así o pueden no serlo así, porque a veces hay gente que dice, bueno, yo me ahorro poner conectores y no hago ese trampiero, y hay otra gente que sí, que dice, bueno, yo puedo ahorrar con el trabajo conjunto. Hay algunos otros desarrollos que ustedes, bueno, que se han hecho históricamente, que se cortaban las vigas de almacena con un soplete, se las desplazaban y se obtenían una altura un poquito mayor. Fíjense como un perfil doble T, se le cortaba el alma un poquito y se le hacían configuraciones como esta, de modo de aumentar la altura, porque yo al aumentar la altura estoy aumentando la inercia en el eje fuerte, ¿no? Estoy aumentando la inercia en el eje, entonces con esto se ganaba algunas cosas. Pero bueno, ahora no tiene tanto, esto se usaba en una época, el proceso de manufactura es caro, y todo esto es un poco, bueno, se usó en alguna época, pero ya no creo que se vuelva a usar. Fíjense acá, hay algunos otros desarrollos de vigas importantes, porque estas deben ser vigas para puentes, en las cuales están colocados los conectores, y las almas, de alguna forma tienen alguna suerte de agujeros para, bueno, puede ser para pasar determinados tipos de instalaciones o para cuestiones de estética, ¿no? Que también hay que tenerlos en cuenta. Bueno, otro tipo de elementos estructurales que sirven para tomar la flexión, bueno, que no son justamente a flexión, son las vigas reticuladas. ¿Por qué no son a flexión? Porque obviamente sabemos que este tipo de vigas resuelve la cuestión solicitando a los elementos atracción y compresión, no hay flexión. Es decir, globalmente hay flexión, porque hay una cupla acá entre este elemento comprimido y este elemento traccionado inferior, hay una cupla que es la que toma la flexión, pero interiormente se resuelve todo con solicitaciones de tracción y compresión en todos los elementos estructurales, mientras que las barras concurran a un mismo nudo, ¿no? Y que tengan una ley de relación entre nudos y barras determinada. Ahora, por eso es que muchas veces cuando uno hace un proyecto de este tipo, fíjense esta cubierta, que es París, La Villette, esto es un edificio, un centro de exposiciones. Fíjense que una viga reticulada importante, y las vigas secundarias acometen en correspondencia con los montantes, no cometen en la mitad del tramo para cargar con determinados esfuerzos exclusivamente en los nudos, para no producir un momento secundario. Entonces, esto requiere toda una modulación, ¿no? Una modulación tanto de los montantes y las diagonales como las vigas secundarias. Y acá fíjense de nuevo en estas vigas, yo lo puse porque está la cabreada, fíjense las cabreadas, y después las correas, si uno es cuidadoso, las hace apoyar sobre los nudos, las correas apoyan sobre los nudos. Entonces, toda esta modulación tiene que estar estudiada, pensada por el proyectista para tener, por un lado, una mejor imagen, ¿no? Pero por otro lado, un mejor funcionamiento. Las vigas reticuladas, obviamente, tienen un rendimiento muy alto. ¿Qué quiere decir rendimiento muy alto? Que, bueno, necesito poco material para soportar el esfuerzo ese. Con poco material, ¿por qué? Porque disponen las masas, lo más alejado de un eje neutro, que podría ser el centro de la viga. En este caso, en la zona comprimida y la zona traccionada está bastante alejada. Obviamente, cuando la alejo, aparecen otros tipos de problemas. En realidad, en los casos prácticos de las vigas reticuladas, ustedes tienen algunos casos mucho más sencillos, ¿no? Que
los que acabamos de ver, que son estas vigas reticuladas que usamos nosotros acá, en los países nuestros, de vigas de hierro redondo. ¿Por qué se usaban o que se usan las vigas de hierro redondo? Porque en rigor tenemos disponibilidad de hierro redondo liso y entonces podemos hacer una estructura realmente importante para tomar carga con una disposición, una configuración de este tipo, 4 hierros resolviendo una cuestión. O en vez de hierros redondos, ángulos en las esquinas, ¿no? En las aristas. Pero básicamente es la misma cuestión. Lo que sí que esto tiene una manufactura importante en la ejecución de estas diagonales, que acá se ven desarrolladas, lo que se llama el zigzag de la diagonal vertical, que son 2 ramas en este caso, y la diagonal horizontal, que son estas superior e inferior, en todos casos. O sea, eso requiere una manufactura más importante y bueno, hay que sopesarlo, la eficiencia que me da la estructura versus la cantidad de mano de obra que tengo que hacer para construir este tipo de secciones. En los países europeos y en los países nuestros, en los países de alguna forma donde el material sale tan caro, que es un material en dólares, bueno, la conveniencia de hacer las vigas reticuladas ha quedado puesta, ¿no? Otra solución para este tipo es este tipo de vigas, se usa bastante, ¿no? Separar los perfiles UPN de modo de tener un eje I fuerte, en este caso, tener una inercia fuerte respecto a I, y tener algo de inercia también respecto al eje, porque el otro eje también hay que balancear, no hay que perderlo desde el punto de vista del otro eje, porque después tenemos los problemas de inestabilidades. Bueno, otro caso es este es muy usado también, ¿no? Respecto de X, tener esta. Perdón porque se me escapa automáticamente la pantalla. Está programado con un tiempo que no se lo pude sacar. Bueno, ¿cómo se calculan? En principio hay una relación entre barras y nudos que está dada por esta relación, ¿no? Acá tienen las barras, estos son los nudos, y tienen que cumplir esta relación para que la barra por lo menos sea isostática. Los esfuerzos en los cordones se determinan fácilmente. Uno calcula el momento en una viga reticulada, como si fuese el eje recto, lo divide por la altura, es decir, la altura son las secciones, los centros de gravedad, las secciones de compresión y de tracción, y obtiene el valor de la compresión o de la tracción, ¿no? La compresión o de la tracción en los cordones, con esta fórmula simple, ¿no? Obviamente va variando el momento y va variando el esfuerzo C y Z, C compresión, Z tracción. Obviamente en una viga simplemente apoyada, el momento máximo está en el centro y las acciones máximas de compresión y de tracción también obviamente están en el centro. Las diagonales, por su parte, tienen esta relación. Las diagonales, el esfuerzo en las diagonales, en cualquiera de estas diagonales, del zigzag vertical, que está en 2 ramas, en general está en 2 ramas, vale, el esfuerzo de corte, dividido N, que son los planos de las diagonales, las ramas de las diagonales, en este caso 2, en este caso puede ser 1, porque tengo una sola diagonal, si es que las tuviera, dividido el seno del ángulo alfa, ¿no? Dividido el seno del ángulo alfa porque de alguna forma hago un equilibrio de nudos en un punto y con eso determino el esfuerzo en las diagonales. Las diagonales están traccionadas, bueno, según la disposición. En esta disposición, una diagonal está traccionada, la otra está comprimida de acuerdo a la dirección del esfuerzo de corte. Es decir, bastante fácilmente podemos determinar los esfuerzos en los cordones y en las diagonales. Obviamente la diagonal más cargada es la que está más cercana al apoyo, porque sabemos que el corte máximo se da al lado del apoyo y entonces la diagonal, el arranque, digamos, la primera diagonal es la que va a tener que verificar y se verifican esas, luego verifican todas porque es la más solicitada, ¿cierto? Entonces es simple calcular este tipo de cosas. Vayamos a ver cómo se comporta una viga flexada, ¿no?
Vamos a ver ahora, ya vimos las secciones que más se usan, ahora vamos a ver el comportamiento de las vigas flexibles. Para esto vamos a estudiar el caso de las vigas de Almayena, una viga de Almayena de sección doble T, como la que ustedes tienen acá a la vista. Cuando yo ensayo una viga de este tipo, de longitud L, solicitadas a un momento determinado, bueno, las posibilidades de agotamiento de la sección son variadas y están expresadas acá en esta figura. Imaginemos que si yo tengo, o mejor dicho, si no tengo problemas de inestabilidad local, cuando tenía problemas de inestabilidad local, cuando los elementos eran muy esbeltos, los elementos de la sección eran muy esbeltos, muy delgados, ¿no? Cuando los elementos de la sección, bueno, en general no tenemos secciones compactas. Las secciones compactas, bueno, no representan pandeos locales. Entonces, cuando yo cargo con estos momentos esta viga, bueno, puedo desarrollar toda la capacidad de deformación y tensión y llegar hasta este nivel de agotamiento que está expresado en 1, es decir, que se desarrolla toda la capacidad plástica hasta que finalmente, en ese caso de rotura plástica, ¿se acuerdan de la rotura plástica, del agotamiento de la capacidad resistente por plastificación? En secciones compactas y se da lo que es el momento plástico. Bueno, esta es una de las posibilidades que es tal vez a veces es la más deseable, porque es el, digamos, obviamente más de la capacidad resistente del agotamiento plástico es imposible. Ese agotamiento lo vamos a ver un poquito más adelante, pero les adelanto que es el momento plástico es la relación entre la tensión de fluencia y el módulo plástico. Ahora, debe haber que antes de que se produzca el agotamiento de la sección por plastificación, la viga tenga una rigidez respecto al eje Y relativamente chica. Por ejemplo, fíjense en esta viga, cuando nosotros deseamos generar flexión, puede eventualmente inestabilizarse lateralmente porque se desplaza hacia un costado. No sé si se está viendo acá este desplazamiento U. Es un desplazamiento producido por el momento M, pero es un desplazamiento lateral, como que se va hacia adentro del papel, se sale del plano, porque el eje Y, el eje vertical, es un eje débil, y entonces al no tener arrostramientos laterales, bueno, se puede presentar lo que se llama pandeo lateral torsional. Acá en estas siglas es B de buckling, lateral torsional, pandeo lateral. Entonces este agotamiento del punto 2 es el pandeo lateral. En el campo inelástico, porque bueno, ya una parte ya estaba trabajando en el régimen plástico. Bueno, pero ese agotamiento puede presentarse en otra situación, un poco tal vez menor de carga, cuando se ha desarrollado menos carga, y entonces se puede dar el agotamiento de la sección en ese sentido en el campo elástico. Perdónenme, pero esto se me sale. Otra posibilidad es que se produzca un agotamiento de la sección porque tengo elementos muy esbeltos. Por ejemplo, imaginemos que este perfil que está ahí, este perfil del ala, sea una chapita muy delgadita, muy finita. Expresamente, a propósito, lo digo, no se debería colocar, porque en general lo que debería colocar acá sería espesores mayores, pero vamos a suponer que nos equivocamos y ponemos una chapita de ala con un espesor muy chico y una longitud muy grande, ¿no? Entonces se produciría una deformación repentina de acá, porque obviamente esta es una sección muy solicitada y la rotura se podría presentar acá.
Y esa sección son secciones esbeltas. Y esta rotura es una rotura local, por eso aparece la rotura local en el campo LAR. Entonces, estas son las expresiones de los distintos agotamientos que se nos pueden presentar en una viga flexada. Repito, agotamiento por plastificación, agotamiento por pandeo lateral o agotamiento por secciones esbeltas y pandeo local. Todas esas las vamos a ver un poquito y vamos a ver la norma, que es esta organización que nos pone la ISC, hace todos estos estudios que ustedes tienen detallados ahí y nos dice, bueno, para nuestros tipos de perfiles, bueno, las distintas formas de analizar las secciones están basadas en la aplicación de determinados tipos de solución para cada caso. Los casos principales son estos, el F2 y el F3, que son las vigas, que eran las vigas compactas, por eso aparece la C de compacta, ¿no? Compactan es cuando tengo elementos que tienen esbelteces locales menores que las límites. Por eso se dicen compactas, no rompen por pandeo local. Las compactas no rompen por pandeo local. Entonces, sí, la rotura, ¿cómo puede ser? La rotura puede ser por fluencia, la I es de fluencia, la Y es de fluencia, o pandeo lateral torsional. Estos son los tipos de roturas que se pueden presentar para este caso. Y ahí se estudia en este capítulo F2. Esta es una organización así de la presentación de la norma. Estas son las dos principales cuestiones que vamos a analizar nosotros. Y después hay casos muy particulares que analizan la norma y los pongo acá para que los vean, pero nosotros vamos a ver estos dos casos. La F2, que es el caso más corriente, y F3, que puede ser en algunas vigas que se pueda presentar la esbeltez del ala. Acá está, fíjense que acá esta palabra está mal, acá es esbeltez del no alta, ala, acá se equivocó, es ala, puede ser no compacta o esbelta. Entonces ahí se presenta justamente el pandeo local. El pandeo local del ala. Entonces se estudia el pandeo local en esta fórmula de F3. Y esto es lo que vamos a estudiar, sabiendo que hay otros tipos de posibilidades de agotamientos flexionales para otros tipos de sección. Por ejemplo, estos casos de secciones asimétricas, casos de perfil dispuesto en forma horizontal, que digamos, no es lo más conveniente, obviamente, pero bueno, pudiera haber un caso. Entonces se estudia y la norma da estas soluciones un poco raras, ¿no? Pero bueno, yo les quería dejar esto como para que ustedes tuvieran cómo organiza la norma y cómo resuelve y qué nos presenta la norma en general, pero en particular nosotros vamos a enfocar los estudios en estas dos principales secciones. Bueno, avancemos un poquito ahí respecto a lo que es un soporte en comportamiento de acuerdo al arrastramiento lateral. ¿Qué es el arrastramiento lateral? Fíjense, una viga como esta, cuando está embebida en una losa, es imposible de que se desplace lateralmente. Mucho menos cuando tiene un conector de corte. Cuando tiene un conector de corte, esta viga está imposibilitada de desplazarse lateralmente porque está ariostrada en todo momento por el hormigón. Entonces no le permite el desplazamiento horizontal. Y por lo tanto, en esos casos, se reconoce como que la longitud no ariostrada, LB, es cero, porque está totalmente ariostrada. La longitud LB, se denomina longitud no ariostrada, LB es cero, por eso acá está, no lo había visto, está acá, para ambos casos, algunos mejor que otros, este también me parece mejor solución que esta, pero en los dos casos LB es cero. Pero puede haber otros casos en los cuales, por ejemplo, el arrostramiento se produce entre vigas secundarias, ¿no? Como es este caso. O que no hay arrostramientos. Que no hay arrostramientos en todo el tramo de la viga. Bueno, si se dan entre arrostramientos secundarios,
Bueno, es el caso este. Arrastramientos laterales poco espaciados, continuos, discretos, es decir, a una determinada relación, L sobre N, ¿no? En general las vigas se ponen en los tercios o en los cuartos, entonces, bueno, nos achica el tramo de la longitud de pan de O a una relación L sobre N. O puedes no tener soporte lateral, que esté libre, y la longitud no arriostrada coincida con la longitud de la viga. Pero quiero que entiendan este concepto de qué es la longitud no arriostrada. Es decir, es la longitud en la cual la pieza se puede desplazar en el sentido transversal, sobre todo la cabeza comprimida de la viga se puede trasladar en forma horizontal. Y por lo tanto, este caso en los cuales no tiene soporte lateral, LB coincide con él. ¿Se entendió este concepto, chicos? Bien, acá tenemos algunos otros casos. Fíjense, acá tenemos una viga y elementos como correas. Las correas de algún modo están arriostrando al perfil. O sea, ¿cuál es la longitud no arriostrada de esta viga? Bueno, uno puede decir que es la longitud entre correas, sí, es cierto, si esas correas a su vez están de alguna forma arriostrada en un punto, ¿no? Fíjense lo que nos pasa acá. Imaginemos que estas fuesen las vigas, A, B, ¿no? Y tengo un elemento arriostrante. Ahora, si este elemento arriostrante no está conformado con una diagonal que impida la deformación, esto se puede desplazar en forma continua y todo desplazado. Entonces esto no está arrostrado. Ahora, si yo le coloco un arrostramiento de este tipo o le llevo hasta un extremo que lo inmovilice, obviamente sí, esto va a estar arrostrado y la longitud de pandeo va a ser la mitad, en este caso, o la distancia que ponga en esta viga secundaria. Esta es un poco la configuración de los arrostramientos laterales que queremos mostrar en esta figura. ¿Dónde van los arrostramientos laterales? ¿Dónde van? ¿En qué lugar van? Bueno, yo lo que tengo que arrostrar, si esta es mi viga, lo que tengo que arrostrar es la cabeza comprimida. ¿Por qué? Y porque es la que me va a producir la inestabilidad, ¿cierto? La inestabilidad me la va a producir acá. Entonces esta cabeza comprimida, yo al arrostrar la cabeza comprimida, bueno, o el ala comprimida, estoy satisfactoriamente resuelto esta cuestión. Pero, ¿qué ocurre en los perfiles C, por ejemplo? Los perfiles C. Bueno, en los perfiles C, les recuerdo que el centro de corte estaba desplazado del centro de gravedad. El centro de corte está por acá. Entonces, al cargarlo de esta forma, acá produce, además de la flexión, una torsión. Y bueno, la torsión esto me inestabiliza, entonces tengo que arrastrarlo arriba y arrastrarlo abajo. De la misma forma que estos otros perfiles. ¿No? Ahora, ¿cuánto vale el arrostramiento? ¿Qué es lo que me arrostra bueno, yo puedo decir, bueno, pongo un hilo y con eso arrostré. ¿O qué fuerza pasa por acá, por este arrostramiento? Bueno, ahí hay una discusión y les recuerdo lo que habíamos visto cuando estudiamos el tema del corte ideal en columnas. El corte ideal en columnas. Volvemos a que esa resistencia, dada por una condición de equilibrio indiferente, era la que suponía un corte ideal de 2% de la carga crítica. ¿Se acuerdan? El corte ideal del 2% de la carga crítica. Entonces, la norma dice, bueno, como mínimo, este arrostramiento tiene que cumplir esta condición. Que el esfuerzo por el cual yo dimensiono este arrostramiento tiene que ser como mínimo el 2% de la carga o la resistencia a compresión de este miembro superior. Y además, la norma fija, de alguna forma también va, como siempre, las normas tienen los dos estados límites, tanto resistente como deformación, e impone una rigidez mínima, que está dada en esta fórmula. Entonces, con esto son
Con esto calculamos los arrostramientos de los... Porque en rigor los arrostramientos no tienen carga. Tienen carga cuando la viga se inestabiliza, o sea, en el momento de la rotura. Entonces tengo que calcular en ese momento crítico la carga. Nos pasa lo mismo que nos pasaba con el corte ideal. Bueno, volvamos entonces respecto a referirnos a la capacidad de carga en vigas. Y arranquemos por lo que es la plastificación. Bueno, si yo tengo una viga, un perfil WT, ¿no? Todos sabemos que tiene un comportamiento tensional en el campo elástico que está representado por esta situación lineal, hasta tanto las tensiones no superen la tensión de fluencia. Entonces, hasta tanto las tensiones superen momentos menores al momento de fluencia, nuestro diagrama tensional es de esta forma. Cuando supero la tensión de fluencia, si el momento está entre el momento de fluencia y el momento plástico, bueno, la relación de la configuración del estado tensional, bueno, es el elastoplástico, es esto. Y en el estado límite teórico, esto es un estado límite teórico. ¿Por qué es teórico? Porque no puede coexistir en un punto una tensión de compresión y otra de tracción casi en el mismo punto. O sea, que esto, pero se da en los puntos de vista teóricos. Donde el momento es igual al momento plástico, ¿no? Entonces, acá es el agotamiento de la sección por plastificación. Es el agotamiento de la sección por plastificación, y más que esto, obviamente, la sección no puede asumir. Bueno, cada uno de estos está representado por una fórmula que tienen ustedes acá. Este momento de plastificación es la tensión de fluencia por el módulo plástico, ZX. El momento plástico, repito, el momento plástico es la tensión de fluencia por el módulo plástico respecto al eje X. Quiero señalar que el eje X este es el eje horizontal, el eje principal de la pieza. El otro límite, que era este, el MI, el momento MI es la tensión de fluencia por el módulo elástico, SX. Entonces tenemos el módulo elástico en este estado límite, cuando se llega justo a la tensión de fluencia, y el momento plástico, cuando llegamos a la plastificación total. Y hay otro momento característico de las secciones, que es el que se produce la tensión crítica por una inestabilidad. Será cualquiera, llamémoslo así. Esta tensión crítica no depende de las tensiones, porque ya vimos con Euler, depende de las esbelteces. De las esbelteces de los miembros. Entonces, si yo tengo miembros con elementos muy esbeltos, esta tensión crítica puede estar por abajo de esto. Y entonces puede mandar o ser dominante esto. Si la tensión crítica es mayor, porque tengo elementos poco esbeltos, bueno, estaré por acá arriba, entonces no es determinante la inestabilidad. Esto es importante que lo tengan claro, chicos. La tensión crítica e inestabilidad, tensión elástica máxima, tensión plástica. ¿Cuál es la relación entre el momento plástico y el momento elástico límite? Bueno, eso es lo que pusimos así, ahí, ZX por FI, SX por FI. Es la relación entre ZX y SX. ZX y SX. En las secciones rectangulares, este coeficiente alfa es importante, es 1,5. La diferencia entre este módulo y este módulo es 1,5. O sea, que adoptar el método que tiene en cuenta la plastificación o el método que no la tiene en cuenta, la diferencia es un 50%. Por eso que las normas de hormigón, que en general son secciones rectangulares, bueno, hay una diferencia entre el método elástico y el método plástico. Hay una diferencia entre considerar un método y el otro.
Ahora, en las secciones... Para la segunda parte del proyecto de vías. ¿Cómo, niña? A ver, repetime porque no te escuché nada. Repetime, por favor. No te escucho. No sé qué me dijiste. No sé si está hablando o se le prendió el micrófono. Creo que se le prendió el micrófono nomás, profe. Ah, se le desprendió el micrófono. Discúlpenme. Bueno, dejémoslo ahí. Entonces decía, en el caso de secciones rectangulares, la relación alfa, que mide esta diferencia ZX, SX, es 1,50, es grande. Es grande, el 50% es un valor interesante. Ahora, en las secciones metálicas que usamos nosotros, que son estas, las secciones H dispuestas convenientemente, como esta, ¿no? Como esta, dispuestas convenientemente, la relación está en esta zona, depende del tipo de perfil, un 12%, no es tanto. Por lo tanto, ¿por qué no es tanto? Porque las secciones metálicas disponen material en flexión, fíjense, estas alas están dispuestas de modo tal que están en la zona donde las tensiones son máximas, tanto para el método elástico como para el método plástico. Y entonces, el método plástico sí me incorpora un poco más, pero no tanto más, un 12%, no es un 50%. Entonces, por eso los metálicos nos resistimos bastante a trabajar con el método elástico y trabajar con las tensiones de los módulos plásticos. Entonces, bueno, todavía hay mucha gente que considera que se debería seguir calculando con el régimen elástico. Bueno, estas son las relaciones, ¿no? Del valor de alfa, de utilizar un método y utilizar el otro. Obviamente los métodos modernos usan el método plástico. Pero después hay que analizar otra cosa, que esto no es lo último, sino que después hay que verificar en los estados límites de deformación. Entonces, muchas veces yo puedo llegar a la plastificación, pero después tengo que bajar porque la plastificación me produce deformaciones importantes y entonces estoy de nuevo en lo mismo que con el método elástico estaba en la misma solución. Por eso que las estructuras metálicas siempre fueron más reacias a entrar en términos de reglamentos en estados límites de ruptura, en estados plásticos. Pero bueno, sigamos. Factores que afectan al pandeo lateral torsional. Yo dije, bueno, la solicitación de momento, ¿qué es lo que nos va a generar? Nos va a producir este momento una desviación lateral de la carga, lo que se conoce como pandeo lateral, ¿no? Se analiza, se ve, se verifica cómo es este momento. Hay un momento que es el mismo que teníamos en la figura anterior, y esto llega un momento que se inestabiliza lateralmente y se me deforma lateralmente, se me sale del plano. Se sale del plano, porque la rigidez, la inercia respecto al eje débil es chica, porque yo me preocupé siempre en darle inercia al eje X, me olvidé del eje débil, y entonces, bueno, puede producirse el colapso en el sentido perpendicular como lo estamos viendo. Y por eso este efecto de pandeo lateral. Ese efecto, ¿cuándo es? Bueno, depende del material, de E, de G y de la tensión de fluencia, de la geometría de la sección, de las relaciones de inercia en X y en Y, de los módulos SX, SY, de los módulos del coeficiente de alabeo, o sea, de la capacidad torsional que tiene, porque esto es un pandeo lateral torsional. Del diagrama de los momentos, que tiene que ver con una relación C sub B. De la posición de la carga, una cosa que esté
cargado en la parte superior, que es más inestable, y otra cosa que esté traccionado de la parte inferior, que es más estable a los efectos del pandeo lateral traccional. Relaciones con la situación de los apoyos, los kilos en los apoyos. Y las distancias entre el libre rotamiento LB es lo más crítico. Esta longitud de arrastramiento lateral es lo más crítico. Y entonces, las normas nos dan dos valores límites, que incluso están en las tablas de los perfiles, estos valores límites, que se llaman LP y LR. LP y LR en relación a LB. LP es un valor tal que cuando se produce, estamos en el límite de entre el estado plástico y el pandeo lateral inelástico. Y este otro LR es cuando se está en el límite entre el pandeo inelástico y el pandeo elástico. Ahora lo vamos a ver en una figura y se va a aclarar más fácilmente. Esto es lo que nos ocurre. Imaginemos la viga esa que nosotros teníamos y esta abscisa es de longitudes. De longitudes no arriostradas. Fíjense, LB, esta es la longitud no arriostrada, LB. LP es un punto como este, LR es un punto como este, intermedio. Analicemos qué es lo que pasa. Si la longitud no arriostrada es chica, o tiende a cero incluso, el momento que toma la sección es el momento plástico. La capacidad plástica. Es decir, se plastifica la sección. Para valores de LB relativamente chicos, la sección se plastifica y llego a este punto, a esta sección del momento plástico, que es FI por C. Ahora, esto vale hasta un determinado valor de la longitud no arriostrada. Cuando ese valor llega a LP, se empieza a producir el pandeo lateral en términos inelásticos, que es esta recta que viene acá. Y cuando se llega a LR, se empieza a producir el pandeo lateral en términos elásticos, pandeo lateral torsional en términos elásticos. Entonces, la configuración queda en estas tres tramos de la curva, El de plastificación es este, MP, el tramo del pandeo lateral inelástico y el tramo del pandeo lateral elástico. O sea, antes que LP, entre LP y LR, y después de LR, según sea el valor de la longitud LB. Esta línea gruesa que acabamos de definir es para la resistencia básica que se consigue en la norma a partir de un valor de solicitaciones dado que son los momentos a ambos lados. Es una carga media rara, pero esto se determina para momentos extremos iguales, de modo de que la viga esté flexionada uniformemente en toda su longitud. Ahora, en el caso de que tengamos cargas de otro tipo, que seguramente vamos a tener cargas de otro tipo, la composición del diagrama de momento siempre va a ser menor en solicitación a esta básica. Y por lo tanto, este coeficiente C sub B aumenta la resistencia básica en un determinado valor, dependerá de la forma del diagrama de momento, y por eso está esta línea punteada que ustedes tienen acá, que es el incremento que se me produce de la capacidad resistente por la distinta forma del diagrama de momento, que ya lo vamos a analizar. La norma, finalmente, ¿qué nos dice? Les recuerdo siempre que la especificación nos simplifica. Entonces acá está expresado en estas tres fórmulas lo que nos dice que cómo se calcula una viga a flexión, ¿no? En principio, la resistencia de diseño es phi por mn, momento nominal, phi por m nominal. No olvidémonos de esto que es tensiones admisibles. Es phi por m nominal.
donde phi es 0,9. Es un pequeño castigo por las incertidumbres de la resistencia. ¿Recuerda? Esto es la incertidumbre de la resistencia del 0,9 por el momento nominal. Bueno, entonces nos resta calcular cuánto vale el momento nominal. El momento nominal vale, bueno, el momento plástico, Fi por Zx, la fórmula F21, cuando está en fluencia. Está la plastificación, ¿no? Está claro. Y después dice, bueno, cuando la longitud LB es distinta de 0, hay que hacer el análisis. Si LB es menor que LP, bueno, vale la F21. Si LB está entre estos dos, vale la fórmula F22, que es esta que ustedes tienen acá, y si LB es mayor que LR, acá hubo un error en la norma, en la tipografía, es la tensión crítica por ese que es la fórmula F22. Entonces son las tres fórmulas que hay que aplicar, que coinciden, obviamente, con estas tres posibilidades que yo les marqué acá en estos tres tramos distintos. Bueno, esto es básicamente lo que dice la norma. Acá tenemos los valores del F crítico, del pandeo lateral torsional, calculado para la última fórmula F23, cómo se obtiene el F crítico. Pero esto, de alguna forma, es bastante sencillo determinarlo. Incluso las tablas de los perfiles CIRSO, no sé si ustedes han visto que dentro de los archivos que nosotros estamos dando, hay una tabla de los perfiles CIRSO que ya tienen la norma, ya incorporan para cada perfil los valores de las longitudes LP y LR. Entonces lo único uno que tiene que hacer es determinar cuál es la longitud LB práctica que uno está trabajando, compararla con los valores del LP y LR y ya sabe cuál de estas tres fórmulas tiene que aplicar. En los ejercicios yo creo que se va a ver fácilmente. Yo quisiera que lo entiendan conceptualmente. Bueno, acá están los valores del LP y LR. La fórmula F25 es para el LP y la fórmula F26 es para el LR, que, vuelvo a repetir, no es necesario que la calcule porque ya viene calculada para los distintos tipos de perfiles estándar, ¿no? Obviamente si yo al C sub B, que era el coeficiente de factor de modificación por pandeo lateral por el diagrama de momento, la norma exige que se calcule de esta manera, que es una fórmula bastante sencilla. Fíjense, C sub B es 12,5 el momento máximo y dividido 2,5 el momento máximo, que es lo mismo que esto que de arriba, nada más que en vez de 12,5 se multiplica por 2,5, más estos términos, 3MA, 4MB y 3MB, donde MA, MB y MC son los momentos en los tercios, en este caso, en el tercio del izquierdo, en el medio y en el tercio derecho de la viga, ¿no? Entonces tengo que hacer una discretización de la viga entre el máximo y estos tres. Es en la parte, en los cuartos, y en el medio y en la parte de la derecha. Bueno, se calcula, se determina este valor C sub P, que siempre es mayor que 1 y básicamente se determina el momento máximo. Lo que sí también quiero señalar, que se me había pasado, el C sub P puede ser mucho más grande, pero nunca el momento, la resistencia nominal de flexión puede superar al momento plástico. Este momento plástico es insuperable, digamos, esta parte, venir en este punto como este punto acá, no se da el caso. Esto queda acotado al momento plástico. Bien, esta es la posibilidad de pandeo respecto
de la parte no riostrada. Y después, otra forma de inestabilidad es por el pandeo local. El pandeo local de las alas o del alma. En general, el pandeo local más que se presenta más veces es el de las alas. Les recuerdo cómo teníamos que calcular las esbelteces de los elementos. Las esbelteces de los elementos es B sobre T. B ancho del ala, T espesor del ala. O del alma, H sobre T. Fíjense que acá están los distintos elementos y cómo se los dimensiona. Y acá están los valores límites, que hay dos valores límites, lambda R y lambda P. Lambda R y lambda P. Las secciones compactas son aquellas que tienen elementos menores a la lambda P. Las esbelteces de los elementos son menores a las esbelteces lambda P. Las no compactas son intermedias y las esbeltas son mayores a lambda R. Entonces uno calcula para el perfil que está diseñando cuáles las esbelteces del ala y del alma y las compara con estas límites, según sea la sección, las compara en estos límites. Y entonces sabe que tiene esta sección o esta sección. En general, los perfiles, que yo los pongo acá, los perfiles laminados en caliente son secciones compactas. Son relaciones ancho-espesor pequeñas. En cambio, los perfiles conformados en frío son espesores muy chicos, suelen tener secciones esbeltas, elementos con secciones esbeltas. Bueno, en este caso la norma nos dice, para determinar también nos dice una fórmula semejante a la anterior, nada más que es distinta, pero el esquema el esquema teórico es similar. Fíjense que es lo mismo, el momento plástico para relaciones de esbelteces chicas, se toma el momento plástico. Cuando el ala ya empieza a tener mayor relación de esbeltez y supera el lambda P, ya empieza a bajar la capacidad resistente y después la parte de pandeo elástico cuando ya el ala es muy esbelta y la capacidad de tomar momentos es mucho menor. Eso se interpreta con estas dos fórmulas, F31 y F32, para este tramo y para este tramo. Obviamente el tramo inicial es el pandeo torsional, de que es FI por Z, ¿no? Bueno, acá me parece que... otra cosita más. Respecto a otra verificación que hay que hacer, es la verificación en estados límites. Esto lo incluye en esta última edición del módulo, ya me había olvidado. Entonces puse la verificación en estados límites de servicio. ¿Qué es esto? Verificar, ya vimos resistencia e inestabilidad, y ahora lo que también tenemos que ver para vigas, o para elementos flexados en general, es en los valores límites de las deformaciones, ¿no? Y esto se ve según el apéndice del capítulo L del CIRSO 301, nos da esta tabla. Y nos dice edificios industriales. Bueno, estas son las deformaciones más, las deformaciones admisibles. Les quiero decir que para determinar los estados límites del servicio, tengo que hacer un análisis de carga especial. No puedo usar el mismo análisis de carga que hice para la verificación de resistencia. Entonces, y con ese análisis de carga especial se determinan las flechas máximas, ¿no? De que tienen que ser menores a las que se especifican acá en cada caso. Para deformaciones verticales, ¿no? O para edificios industriales, son menos exigentes para edificios industriales, y para otros edificios, que en general edificios de vivienda, son un poco más exigentes. Fíjense que una deformación típica es L sobre 300. La viga L sobre 300 es una condición a cumplir.
Bueno, lo que también les quiero decir que esto lo podemos mejorar en algunos casos, dándole una contraflecha a la viga, que se usa mucho en las vigas muy grandes, de grandes longitudes. Lo que se hace es darle una pequeña contraflecha relacionada con la flecha que me produce la carga muerta, porque esa carga no va a variar. Y entonces, bueno, ahí hay una distinción entre la flecha total y la flecha estudiada por carga variable, y tengo un jueguito ahí para ganar en algunas condiciones que estamos en el vivo. Pero esta es, entonces, por eso están estas dos, flecha total y la flecha por carga variable. Nos dan necesidades de cumplimiento que me piden. Bueno, con esto creo que terminé. Sí, me parece que terminé, así que no sé, chicos, si hay alguna pregunta. Estoy a disposición de ustedes. Si no, bueno, espero que lo hayan entendido, y si no, lo releen de nuevo. O lo escuchan de nuevo, me aguantan de nuevo. No sé cómo hacen, pero bueno. Bueno, les agradezco la atención, chicos. Ha quedado claro, profesor, el tema. Por lo menos en mi parte. Me alegro. Cualquier duda que tengan, chicos, ya saben, me lo preguntan o le preguntan a Fernando. Nada, estamos en una situación un poco compleja, tenemos que dar una mano unos a otros. Así que, bueno, nada, les agradezco la atención, así que no sé si hoy dejamos acá o Fernando sigue hoy, ¿no? Bueno, me despido, chicos, entonces. Nos estamos viendo, bueno, ustedes con Fernando se ven mañana a las 5. Nosotros nos estamos viendo el día miércoles que viene. Así que les mando un abrazo y un saludo.